Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Hoy celebramos a San José, esposo de la Virgen María. Como sabemos, no era el padre natural de Jesús, quien fue engendrado en el vientre virginal de la Virgen María por obra del Espíritu Santo, y es hijo de Dios. Pero José lo adoptó amorosamente, y Jesús se sometió a él como un buen hijo ante su padre. San José es el santo custodio de la Sagrada Familia, y el Papa Pío IX lo nombró en 1847 patrono de la Iglesia Universal. Iniciamos nuestra celebración cantando. Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. Otra ciudad que no se acaba, sin penas y tristezas, ciudad de eternidad. Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas y tristezas, ciudad de eternidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en este miércoles 19 de marzo celebramos a San José, esposo de la Virgen María. Vamos a pedir la intercesión de San José por nuestra iglesia, vamos a pedir también por la vida religiosa, vamos a pedir por nuestras familias y sobre todo para que podamos entender y saber la misión específica de San José, que es aquella de dar la identidad nada más y nada menos que al Mesías, a su Hijo Jesús, para que nosotros también podamos identificar, tener la identidad del Mesías en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra sociedad. Al iniciar nuestra Eucaristía, queridos hermanos, vamos a reconocernos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos,
celestial. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces su amor. Tú solo Santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Dios Todopoderoso, que pusiste bajo la fiel custodia de San José los comienzos de la salvación humana, te pedimos que por su intercesión la Iglesia pueda llevarla a su plenitud. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días la palabra del Señor llegó a Natán en estos términos: Ve a decirle a mi servidor David, así habla el Señor: cuando hayas llegado al término de tus días y vayas a descansar con tus padres, yo elevaré después de ti a uno de tus descendientes, a uno que saldrá de tus entrañas, y afianzaré su realeza. Él edificará una casa para mi nombre, y yo afianzaré para siempre su trono real. Seré un padre para él, y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino durarán eternamente delante de mí, y tu trono será estable para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Su descendencia permanecerá para siempre. Su descendencia permanecerá para siempre. Cantaré eternamente el amor del Señor. Proclamaré tu fidelidad por todas las generaciones, porque tú has dicho: mi amor se mantendrá eternamente, mi fidelidad está afianzada en el cielo. Su descendencia permanecerá para siempre. Yo sellé una alianza con mi elegido. Hice este juramento a David, mi servidor. Estableceré tu descendencia para siempre, mantendré tu trono por todas las generaciones. Su descendencia permanecerá para siempre. Él me dirá: tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Le aseguraré mi amor eternamente, y mi alianza será estable para él. Su descendencia permanecerá para siempre. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jacob fue el padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. Jesucristo fue engendrado así. María, su madre, estaba comprometida con José. Y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David,
no temas recibir a María tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué lindo es entonces lo que nosotros estamos escuchando en este Evangelio. Hay otras posibilidades también que nos presenta la liturgia del día de hoy al celebrar esta gran solemnidad, ¿verdad? La fiesta de San José, esposo de la Virgen María. ¿Y cuál es la característica esencial, queridos amigos, de la figura de San José? San José es quien da la identidad a Jesús. Porque esto es lo esencial y lo fundamental que el autor sagrado, la comunidad, cuando nos narran estos acontecimientos que tienen relación de la vida de José con el niño, es decir, con Jesús, con nuestro Salvador, con el Mesías, quiere decir, queridos amigos, que es José el que le da la identidad al niño Dios. De otra manera podemos decir que no existiría salvación, que no existiría Mesías, queridos amigos, si el niño Jesús no recibiera nada más y nada menos que la identidad de su padre, es decir, de San José, que le está transmitiendo la identidad. ¿Por qué? Y nosotros conocemos muy bien, Lucas nos narra el nacimiento del niño Jesús, el ángel Gabriel que es enviado y dice, por obra del Espíritu Santo, María engendra al Salvador. Es decir, que este es el Hijo de Dios. Pero recordemos que las profecías añadeñas en Duponacuri, a través de la primera lectura, sobre todo el Emmanuel entre nosotros, esto quiere decir, queridos amigos, que para nosotros es importante la figura de Jesús, que sea el Salvador de la tribu, dice, de David. ¿Y cómo va a ser y cómo va a pertenecer a la tribu de David? Y a la tribu de David pertenecemos, queridos hermanos, o pertenece el niño Dios a través del linaje de San José. Es importantísimo entonces dentro de nuestro caminar, de nuestra vida cristiana. ¿Cuál es entonces la función específica aquí del Padre, que nosotros decimos el Padre putativo del niño Dios? Justamente el hecho de darle su identidad. Jesús proviene de la tribu de David, como la profecía había dicho. Justamente el libro de Samuel nos narra de todo eso. Desde el trono de David entonces surgirá este Mesías, que será el Salvador del pueblo de Israel. Así se cumple la promesa de Dios. Y eso lo hace San José, porque San José pertenece a la tribu de David, y de la tribu de David proviene la identidad del niño Jesús, que recibe por medio de San José. Y entonces, si hablamos de identidad, queridos amigos, tenemos que ahora comenzar también nosotros a hablar de nuestra propia identidad, allá, porque que San José es el que le da la identidad al niño Jesús. Nuestra cédula de identidad ya cada uno de foto lleva. Pero será que la identidad de seguidores de Jesucristo, la identidad de nuestra vida cristiana, corresponde justamente a estas promesas que Dios quiere que nosotros realicemos en este mundo? ¿Será que nosotros también recibimos esta identidad, pero hoy es aquella identidad que nos da justamente Jesús, cada uno de nosotros, si tenemos nuestra identidad? Y así vayamos pensando en nuestra misión, cada papá que le da esa identidad a su propio hijo, esa mamá que le da la identidad a su propio hijo.
Pero ñame eigo y la identidad de verdaderos cristianos. Ñame eigo hina lleva peñaneme becuera ñandera becuera la identidad de seguidores de Jesucristo porque vivimos de acuerdo a su evangelio. Es una linda pregunta. Y la respuesta, por eso es una pregunta retórica, la vamos a dar cada uno de nosotros. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, vamos a profesar juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ahora ante el Señor nuestras intenciones. A cada oración respondemos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que seamos libres para el culto verdadero a Dios y a servir con alegría al reino. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los que sufren enfermedades, para que sean animados por la fe y sientan alivio en sus dolores. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los que trabajan por la paz, para que perseveren en la lucha y encuentren seguidores en esta noble causa. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Dios Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos y el vino y el pan, pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor, pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te suplicamos, Señor, que así como San José sirvió con sincera entrega a tu Hijo unigénito, nacido de la Virgen María, también nosotros podamos celebrarte
en esta liturgia con un corazón puro. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la solemnidad de San José, porque Él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia, para que haciendo las veces de padre, cuidara a tu Hijo único, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo, Señor nuestro. Por Él, los ángeles celebran tu gloria, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te aclaman con alegría las virtudes del cielo y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Confianza en mí, acá estoy junto a vos. Ama lo que sos y tus circunstancias. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien. Yo hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Oración final. Padre, protege siempre a tu familia que has alimentado con el sacramento del altar en la gozosa celebración de San José, y custodia en tus fieles los dones que con tanta bondad le concedes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a dirigir nuestra oración a nuestra Madre,
a la auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Hace unos días me han preguntado quién es María y por qué aún hay tantos que a ella acuden y en ella esperan con fervor. Otros me dicen que ya se ha ido, que solo imagen con pies de barro y que perdemos el tiempo hablando de su amor. Y me di cuenta que hay mucha gente que como aquellos profundamente la necesitan y no la quieren admitir. Y no la ven aunque estén de frente, no la descubren intensamente y van pasando ante la vida indiferentes. María es el hogar, la fuerza, esa palabra amiga, la mano que alienta, ese milagro que aún esperas, muy dentro tuyo hallarás respuesta.